Bienvenido al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review de la nueva cámara inalámbrica de seguridad de Ezbiz, la Smart Home Battery Camera CB8 2K. Pero antes de abrirlo, de hacer el unboxing, vamos a ver un poco por encima sus titulares, sus principales características. Y ya vemos en portada cómo la marca nos habla de que tenemos una cámara de seguridad exterior con vista panorámica de 360 grados, con batería recargable y con imágenes de resolución 2K. En el lateral pues nos recuerda que es vista panorámica 360 grados, con la batería recargable y 2K, y ya en el otro lateral nos vienen los titulares menos importantes, digamos, pero que configuran una buena cámara. Vemos cómo los 360 grados se consiguen con un paneo de 340 grados y un tilt, o sea, movimiento vertical de 65 grados. Vemos cómo la cámara tiene visión de color nocturna, es resistente al agua, o sea, es para exteriores, aunque llueva. Tiene defensa activa, es decir, que puede lanzar una sirena de manera remota o automáticamente, según detecte movimiento. Se puede conectar a asistente de voz, pues como Alexa. Tiene capacidad de comunicación por voz en ambas direcciones con alta fidelidad y envía notificaciones instantáneas a tu móvil. Así que bueno, vistas las características de esta cámara, que apunta a muy buenas maneras, pues vamos a hacer el unboxing. Así que vamos a comenzar con el unboxing. Vemos que viene muy bien protegido. Aquí tenemos la guía de inicio rápido, información de garantía, seguridad, instrucciones de montaje. Y aquí tenemos la cámara, que es bastante grande. Comparadas con otras que hemos analizado en el canal, es muy grande y vemos que ya viene instalada en la base para fijar en la pared. Vamos a ver, vamos a quitar la pegatina. Y aquí tenemos la cámara. Aquí vemos el botón de energía, de power. Y aquí tenemos el puerto de carga, que es micro USB. Así que genial, pues es compatible con el panel de carga solar que ya tenemos. Y aquí vemos el detalle de la alarma y también micrófono para hablar. La verdad es que comparada con otras cámaras que hemos analizado en el canal, tiene un aspecto totalmente profesional. Esto, yo si fuera un ladrón, yo ya tendría miedo solo de verla. Y en la caja nos queda el cable de carga, micro USB, y los tacos y tornillos para fijar la cámara a la pared donde la queramos fijar. E incluye una plantilla pues para hacer los taladros en la pared con la medida perfecta, algo que siempre se agradece. Y si nos fijamos pues más en detalle, vemos cómo aquí tenemos la ranura para introducir una tarjeta micro SD para guardar las grabaciones que realice la cámara, que también tiene servicio de grabación en la nube, pero es de pago. Y aquí tenemos el botón de reset. Lo que es el unboxing, muy sencillo, la cámara, cable y tornillería, ¿no?, para fijarla. Así que bueno, ahora vamos a ver si la cargamos bien de batería y la configuramos. A ver qué tal se configura con la aplicación de Ezbiz, que ya la tenemos instalada, dado que hemos probado cámaras. Yo actualmente tengo otra cámara de Ezbiz funcionando en casa y también la mirilla electrónica, la CP4, que revisamos hace poco en el canal y que por lo que veo ha sido un gran éxito. Hay muchas preguntas y mucha gente que la estáis comprando y la verdad es de los productos más chulos que yo he comprado últimamente en Amazon. Así que bueno, venga, vamos a ver cómo la configuramos.
Así que bueno, vamos a comenzar con la configuración de la cámara. Para eso pues tenemos que tener instalado en el móvil la aplicación de Ezvid, disponible tanto para Android como para iOS. Yo la tengo instalada tanto en el teléfono móvil como en el iPad. Y desde ahí, pues con el botón más, pues añadimos dispositivo. Para eso lo primero que tenemos que hacer es encender la cámara, que se enciende manteniendo pulsado el botón de Power. Device powered on. Welcome to EasyViz. Please use EasyViz app for device Wi-Fi configuration. Pues vamos a hacerlo. Es una cámara. Y lo que tenemos que hacer es escanear el código QR de la cámara. Que bueno, vamos a hacerlo. Una vez escaneado el código QR de la cámara, continuamos, le decimos que el dispositivo está encendido en la aplicación, damos a siguiente e iniciamos el proceso de configuración. Como parpadea en azul el indicador, pues decimos que sí. Y tenemos que seleccionar la red Wi-Fi y meter la contraseña. Y vamos a meter la contraseña. Y una vez que hemos metido la contraseña de la Wi-Fi, pues damos a conectar. Y ya está, conectando con el dispositivo. Tenemos el mensaje de conectado correctamente. Y ya lo tenemos. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Wi-Fi connected. Bueno, podemos cambiar el nombre. Platform registration successful. Podemos cambiar el nombre de la cámara, pero bueno, vamos a mantener el que nos da de CB8 tal y cual. Bueno, vamos a quitar el apellido y lo dejamos en CB8 para identificarla bien. Y ya está, damos a siguiente. Configuration complete. Welcome to EasyViz. Y ya lo tenemos configurado. Ya vemos cómo la cámara ha empezado a captar imagen. Así que como veis, configurar esta cámara de Ezvid, la CB8 2K, es totalmente facilón. Lo haces en 2 minutos, simplemente dando al botón de avanzar, avanzar. En cuanto al montaje e instalación de esta cámara de Ezvid, la Ezvid CB8, su montaje en la pared es muy sencillo. Como vemos, nos incluye una plantilla que tendremos que poner en la pared y ya nos marca dónde tenemos que hacer los 4 taladros. Sencillísimo, no hay que medir nada. Ponerlo recto, claro. Nos incluye los 4 taladros y los 4 tornillos. Y luego lo que tendríamos que hacer es elegir si lo vamos a instalar en un techo o en una pared. En ambos casos lo que habría que hacer es, con esta pestaña, retirar el soporte de la cámara y fijarlo a la pared. O sea, si es en pared, pues fijaríamos con estos 4 tornillos, y si es en techo, con estos otros 4. Y una vez fijado el soporte, pues es tan sencillo como encajar la cámara por los carriles. Como vemos, pues no tiene demasiado misterio la instalación, es sencillísima, cualquiera puede hacerla. Y la configuración de la cámara desde la aplicación, pues entramos en la CB8, pues ahí tenemos la imagen que está grabando ahora mismo, y podemos, pues entramos en configuración, y modo de trabajo, pues ya lo hemos visto. Energía conectada, alto rendimiento, ahorro de energía, pues son diferentes modos de energía para gastar más o menos batería. Vemos la detección inteligente, pues mediante PIR. Configurando, ya está configurada. Se puede detectar la sensibilidad de detección, las zonas de detección, pues en la cámara podemos marcar zonas donde no detecte, para lo que, pues yo que sé,
para evitar la casa del vecino, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra. Detección del contorno humano, se puede activar o no. Ya está marcado. Las notificaciones, pues que haga notificación, pues que suene como una alarma, que se encienda la luz, que nos llegue un mensaje, etcétera. En ajustes de audio, pues si queremos audio o no, y si queremos voz en el dispositivo. En ajustes de imagen, el tipo de imagen, pues con más o menos brillo, etcétera. Y el modo de visión nocturna, si lo queremos en color y la luz, pues más o menos cálida. O si queremos la visión nocturna en blanco y negro, o en SD, si queremos o no que salga el nombre de la cámara en todas las grabaciones. En ajustes PTC, pues podemos marcar, muy interesante, seguimiento de personas, que ya veréis que funciona muy bien. Hemos grabado un pequeño vídeo. Y cómo está la batería. Y luego, pues todas las detecciones que hace, pues nos las va guardando por fecha y hora. De manera tal que podemos visualizar, descargar, etcétera. Vemos que es una cámara muy completa. Ha llegado la hora de la valoración final de esta cámara de prestaciones prácticamente profesionales, realmente comparadas con otras cámaras que hemos probado de otras marcas, se ve la diferencia. Aquí se ve pues eso, más calidad, más tamaño, más todo muy buen software. Pues vemos que es una cámara muy recomendable, con paneo, con tilt, con calidad 2K en la imagen, con visión nocturna en color, con transmisión del sonido en las dos direcciones, con lo cual podemos establecer diálogo con la persona que sale en la cámara. Una cámara, pues eso, para exteriores, con una batería con duración de hasta 210 días, son 7 meses de batería, que también se puede conectar a un panel solar. Y todo ello, pues, en un precio que, claro, barata no es. Hablamos de una cámara que en Amazon está ahora mismo en torno a 180 euros. Pero bueno, probablemente se pueda conseguir algún tipo de cupón de descuento. Trataremos de hablar con la marca. Si te interesa este modelo de cámara, pues hemos dejado en la descripción del vídeo el enlace de compra y también dejaremos si conseguimos algún tipo de cupón. Así que bueno, eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete al canal. Nos harás crecer. Hasta pronto.